Muy buenas noches, amados amigos y hermanos en Piranha, Goiânia, Brasil. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para darles testimonio de la última profecía, la profecía final para esta generación. Para eso quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 11, donde nos dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La profecía final para esta generación. Esta es la profecía final para esta generación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las Escrituras podemos ver las profecías que nos hablan del día postrero, y en todas nos muestra que habrá un evento muy importante en la tierra llevándose a cabo, en el cual el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, que estarán viviendo en el día postrero, y luego serán llamados y juntados 144,000 hebreos que están escritos en el libro de la vida del Cordero también. En Apocalipsis capítulo 7 nos muestra este grupo de 144,000 hebreos que serán llamados y juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. ¿Y quién tendrá el ministerio para esa gran labor del día postrero? Será el Espíritu de Cristo manifestado en un ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo.
Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día en que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Este ángel mensajero viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, porque es un creyente Jesucristo que ha recibido el Espíritu Santo y tiene el ministerio correspondiente al día postrero para la profecía final, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso, Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, entrega ese libro abierto a ese mensajero para que se lo coma y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Todo eso fue representado en Juan el apóstol, el cual estaba en el día del Señor, en el día postrero, al cual fue transportado y escuchó la voz de Cristo hablando como una gran voz de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el postrero? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Pues el día del Señor es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. De ese día postrero, o día del Señor, o séptimo milenio, es del cual Cristo habló en San Juan capítulo 6, verso 39 al 56, en el cual, donde nos dijo de la siguiente manera, hablándonos acerca de los creyentes en Él y de la resurrección. Dice así, San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para qué día Él promete la resurrección? Y está establecida la resurrección de los santos en Cristo, que han partido para el día postrero. Eso lo dice Cristo. Y sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para el día postrero, Cristo ha prometido la resurrección. En una ocasión, en que fue a resucitar a Lázaro, Marta estaba muy triste, y Jesús le dice, en el capítulo 11, verso 23 en adelante, Jesús le dice a Marta, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta había aprendido muy bien la lección
de Cristo acerca de la resurrección de los creyentes en Cristo que morían en el tiempo en que vivieron aquí en la tierra. Tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero. Y lo que Marta le dijo a Jesús es una realidad, es una verdad bíblica para todos los hijos e hijas de Dios. Los que han partido resucitarán en el día postrero, en el séptimo milenio, o día del Señor. Lázaro también resucitará en el día postrero, en el séptimo milenio. Pero Cristo allí iba a resucitar a Lázaro como tipo y figura de la resurrección de todos los santos que Cristo resucitará en el día postrero. Y ahora también era necesario que Lázaro resucitara. ¿Por qué? Porque si no resucitaba, entonces pertenecería al grupo del Antiguo Testamento. Porque Lázaro y los discípulos de Jesucristo y todos los seguidores de Jesucristo estaban creyendo en Jesucristo, pero todavía no habían nacido de nuevo. Por eso Cristo les enseñó que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir, para así realizarse el nuevo nacimiento de los hijos e hijas de Dios. Lázaro no había nacido de nuevo, ni San Pedro tampoco, ni San Juan tampoco. Pero Cristo resucitó a Lázaro y luego, más adelante, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Después vino el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, sobre 120 personas, y ahí nacieron de nuevo 120 personas, y comenzó así el cuerpo místico de Cristo, siendo formado con 120 personas para comenzar, y de ahí en adelante los creyentes en Jesucristo recibían el Espíritu Santo en aquellos tiempos y luego de edad en edad hasta llegar a nuestro tiempo, porque la promesa del Espíritu Santo es para los hijos de Dios, para todos los siervos de Dios también. ¿Para qué tiempo? Para los días postreros, los cuales comenzaron en los días de Jesucristo. Ya en los días de Cristo se estaba viviendo en los días postreros. San Pedro y San Pablo nos enseñan esto. San Pedro lo enseña en el libro de los Hechos, y también San Pablo lo enseña en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿En cuáles días? En estos postreros días, dice San Pablo. Nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, porque ya habían comenzado los días postreros, porque los días postreros son delante de Dios los 3 últimos días de una semana delante de Dios, y por cuanto para los seres humanos un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros, esos días postreros para nosotros son
el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Así como para nosotros la semana nuestra tiene 7 días y los 3 días posteriores de la semana son jueves, que es el quinto día, viernes, que es el sexto día, y sábado, que es el séptimo día y último día de la semana. Y ahora, los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso, San Pablo nos dice que Dios estuvo hablando por medio de su Hijo en estos postreros días. Está hablando de los postreros días ya comenzando en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Jesús tenía de 4 a 7 años de edad solamente, y ya estaba comenzando el quinto milenio, que es el primero de los días postreros, de los 3 milenios postreros para la raza humana. Y ahora, el bautismo del Espíritu Santo también está prometido para los postreros días. Y por eso San Pedro nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante, cuando todos pensaban que estaban borrachos, pero lo que habían recibido era el Espíritu Santo al día de Pentecostés. Pedro, puesto en pie, miren lo que dijo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. La primera hora del día es de 6 a 7 de la mañana. La segunda hora del día es de 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana. Y la tercera hora del día es de 8 a 9 de la mañana. Y esas 3 horas corresponden a la cuarta vigilia. Fue en la cuarta vigilia del día de Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo conforme a como fue prometido por Cristo y los demás profetas del Antiguo Testamento. Juan había dicho que el que vendría después de él les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y ese era Jesucristo, el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Joel también dijo que vendría el Espíritu Santo. Ahora Pedro dice que era la hora tercera del día, así es de 8 a 9 de la mañana. Y no sabemos cuántos minutos o horas ya tenían en ese avivamiento, en esa bendición del Espíritu de Cristo. Ahora sigue diciendo San Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que los llevó a la Escritura, a la Biblia, a la promesa de Dios para ese tiempo. Y la promesa era la siguiente: y en los postreros días, dice Dios. ¿Para qué días? Para los postreros días. Dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y Pedro les dice, esto es lo que está sucediendo. O sea que es el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, como Dios lo habló por medio del profeta Joel, y también por medio de Jesús. Y allí Pedro continuó hablándoles a ellos, y al finalizar su mensaje, vean lo que sucedió. Capítulo 2, versos 37 al 41. Sigue diciendo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que el mensaje llegó a lo profundo del alma de los oyentes y lo creyeron. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu de Dios para ser recibida por los hijos e hijas de Dios es para los que estaban cerca, o sea, los que vivían en la tierra de Israel, y para los que estaban lejos, o sea, entre los gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él tendría otras ovejas que no eran de aquel redil hebreo, las cuales le convenía traer, y escucharían su voz. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10, versos 14 al 16. Pues la voz de Cristo la estarían escuchando por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros de Jesucristo en las 7 etapas de la iglesia gentil. Y Cristo llamaría a sus ovejas, que son sus hijos, que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, 3,000 personas recibieron la palabra, y el grupo en ese mismo día en que 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo y nació la iglesia del Señor Jesucristo allí el día de Pentecostés. Luego creció tan rápido que 3,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador,
en el primer mensaje predicado por San Pedro, el cual tenía las llaves del reino de Dios para abrir la puerta a todas las personas que allí estaban presentes y entrar al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, al reino de los cielos, y así seguir ejerciendo la iglesia del Señor Jesucristo. San Pedro no era un hombre de educación universitaria, no era un teólogo tampoco, sino un simple pescador. Pero lleno del Espíritu Santo, trajo el mensaje con el cual Cristo añadió 3,000 personas en la primera predicación. Y después en su segundo mensaje fue traído un grupo también grande, porque Dios comenzó a llamar y a juntar a todos sus hijos, comenzando allá en la tierra de Israel. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde nos habla, cuando Pedro predicó, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero muchos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, que con los 3,000 que habían querido primero, y 5,000 más. Miren ustedes cómo creció la iglesia del Señor Jesucristo. Bajo el ministerio de Cristo, a través de San Pedro, que tenía las llaves, la revelación de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y Pedro, predicando la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, abrió la puerta a los hebreos para entrar al reino de los cielos, a la iglesia del Señor Jesucristo. Pedro predicando el mensaje del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Vean ustedes, llevó el mensaje directamente al alma de las personas, y Cristo llamó y juntó en esas dos ocasiones 8,000 personas, 3,000 la primera ocasión y 5,000 en esta otra ocasión. O sea que la iglesia iba creciendo rápidamente, y esto ocasionó que los fariseos y saduceos se sintieran celosos, porque estaban creyendo en Jesucristo. Todas esas personas estaban creyendo que por medio de Jesucristo sus pecados eran perdonados, y la sangre de Jesucristo borra el pecado, quita el pecado de cada persona. Ya no se necesitaban los sacrificios de los animalitos, porque ya el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, había quitado el pecado.
Y ese Cordero de Dios es el sacrificio por el pecado para cada uno de nosotros también. Sin ese sacrificio del Cordero de Dios por nuestros pecados, no hay misericordia de Dios para ninguno de nosotros, como tampoco la hubo para las personas que vivieron en el pasado. Es como en el Antiguo Testamento, que las personas tenían que presentarse ante Dios con un sacrificio, con un animalito sacrificado por el pecado, para que la sangre de ese animalito cubriera el pecado de la persona y Dios no viera el pecado de la persona. Eso era lo que hacían aquellos sacrificios, porque no eran sacrificios perfectos. Pero cuando vino Cristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo con su sangre, y aquellas personas del Antiguo Testamento que habían ofrecido esos sacrificios a Dios y tenían sus pecados cubiertos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el pecado de ellos fue quitado también. Ellos estaban en el paraíso y quedaron sin pecado. Y por eso, cuando Cristo resucitó, resucitaron con Cristo los santos del Antiguo Testamento. Esa es la iglesia del Antiguo Testamento del pueblo hebreo. Y la iglesia del Nuevo Testamento comenzó con hebreos y continuó con gentiles. Está compuesta de hebreos y de gentiles. Esos son los santos del Nuevo Testamento, los cuales, si están vivos, serán transformados. Pero si murieron sus cuerpos físicos, serán resucitados. ¿Cuándo? En el día postrero, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Y el día postrero es el séptimo milenio, el día del Señor. Ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, descubriremos que ya estamos en el séptimo milenio, porque el calendario tiene de 25 a 35 años de atraso. Si tomamos el calendario profético de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, encontraremos que el ministerio de los dos olivos en medio del pueblo hebreo será de 1260 días. Y si usted lo divide, ese tiempo de 1260 días, lo divide en 360, le da 3 años y medio. Si lo divide entre 30, o sea 30 días al mes, le da 42 veces. Y 42 veces son 3 años con 6 meses. O sea que el calendario profético consta de 360 días al año. Y el año nuestro, entre los gentiles, es de 365 días y cuarto. Y si usted toma esos 5 días adicionales que tiene el calendario durante el año, de 360 días, ahora tiene 365 días y cuarto. Si usted toma 1997 años y le quita esos 5 días y cuarto a cada año, y eso lo hace sacándole esos 5 días y cuarto a 1997 años, y luego toma esos días
y los divide en 360 días. Y va a obtener como resultado los años de atraso que tiene el calendario. Y luego se los añade a 1997 años y es usted colocado en el año 2025 a 2033, más o menos. ¿Y qué significa eso? Que estamos en el séptimo milenio, en el primer siglo del séptimo milenio. Estamos en el día postrero, en el día del Señor, para escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, hablándonos directamente al alma, todas las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, nos dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante estos 2000 años que han transcurrido. Y ahora Cristo promete mostrarnos las cosas que han de suceder en el día postrero, en el séptimo milenio. Y así como Cristo, luego de hablar por medio de los apóstoles, San Pedro y los demás apóstoles, San Pablo en medio de los gentiles, luego por medio de los 7 ángeles mensajeros, de los cuales San Pablo fue el primero, luego vinieron otros mensajeros de Dios. En Europa Dios envió 5 mensajeros, a través de los cuales Cristo habló a su pueblo. Luego en Norteamérica envió un profeta mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías, por medio del cual habló en Norteamérica, y ya se fue. Y ese fue el Elías que tenía que venir para preparar al pueblo, para precursar la segunda venida de Cristo. Y ya se fue y dio su mensaje. Y ahora estamos nosotros viviendo en el día postrero para estar escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, esa trompeta final, de la cual San Pablo nos habla en Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 56, y nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque viene una transformación para los escogidos de Dios en el día postrero, en el séptimo milenio, y viene una resurrección para los muertos en Cristo en el día postrero, como nos dijo Cristo, resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es muy importante notar que para el día postrero la trompeta final estará sonando. Esa es la gran voz de trompeta, la voz de Jesucristo,
del Alfa y Omega, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Los muertos en Cristo. Las personas que cuando vivieron aquí en la tierra escucharon la predicación del Evangelio y creyeron en Jesucristo, lo recibieron como su Salvador y recibieron su Espíritu Santo. Y por consiguiente, nacieron de nuevo y entraron al cuerpo místico de Cristo. Porque esa es la única forma de entrar al cuerpo místico de Cristo. El que no nazca de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6. Y ahora encontramos que esas son las personas que resucitarán si sus cuerpos han muerto. Y nosotros los que vivimos, ¿qué recibiremos? Dice, y nosotros seremos transformados. Viene una transformación para los creyentes en Cristo, que han recibido su Espíritu Santo y por consiguiente han entrado al cuerpo místico de Cristo. Ellos estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero, en el día del Señor, la voz de Jesucristo, el mensaje final de Cristo, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, la pregunta es, ¿por medio de quién estará hablando Cristo? Estas cosas que deben suceder pronto, pues Él las prometió. ¿Por medio de qué? ¿Que está dando a conocer estas cosas? Cristo estará hablando con esa gran voz de trompeta. Y los escogidos de Dios estarán escuchando la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, por medio del instrumento que Él tenga para ese tiempo. Cristo dijo en San Mateo, capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa gran voz de trompeta es la voz de Cristo. Y ahora dice que envía a sus ángeles con esa gran voz de trompeta. También Él nos dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27 en adelante, Él nos dijo acerca de la venida del Hijo del Hombre y lo que hará y con quién vendrá. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña conforme a sus obras, echándolas en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. En el día ardiente como un horno, que es el día de Jehová, del cual nos habla el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 1, y nos dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que sucederá con la cizaña, que son los malos, conforme a la parábola del trigo y de la cizaña también. Pero ¿qué será con el trigo? Con los que temen el nombre del Señor, con los hijos e hijas de Dios. El mismo profeta Malaquías dice
en el capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de la justicia. Eso es la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y como el león de la tribu de Judá. La segunda venida de Cristo nacerá, surgirá, y en sus alas traerá salvación. Sus alas son sus ángeles, y traerá el mensaje de la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Por eso, en el monte de la transfiguración, Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y su rostro resplandeció como el sol. Allí está mostrándole la venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus ángeles, y por eso aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado de Jesús, porque los ángeles de Jesucristo, del Hijo del Hombre, son Moisés y Elías, son los dos olivos y los dos candeleros de Apocalipsis, capítulo 11 y verso 3 en adelante, y Zacarías, capítulo 4, verso 10 al 14. Esos dos olivos son los ángeles del Hijo del Hombre, y por eso el ministerio de los dos olivos que están delante de la presencia de Dios será para bendición de los hijos e hijas de Dios, porque los llamarán con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y como el sol de justicia naciendo. Con ese mensaje, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, y que es el mensaje del evangelio del reino, y que es el mensaje de la última profecía para el día postrero, los escogidos de Dios serán llamados y juntados. Dios les abrirá entendimiento para entender estas cosas que deben de suceder de pronto, las cuales Cristo, el Espíritu Santo, por medio de su ministerio final, que estará manifestando aquí en la tierra en carne humana, Cristo llevará a cabo esa obra. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el mensajero enviado por Cristo para darnos a conocer estas cosas? O sea, para Cristo, por medio de ese mensajero, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estar escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos. Que lo diga Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Cristo. Si Cristo lo dice, no queda ninguna duda. Todos creerán en lo que Cristo dice. Apocalipsis, capítulo 22 y verso 16 dice: yo Jesús, ¿quién habla? Jesucristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesucristo que envía? A su ángel mensajero. Ese es el profeta enviado por Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta. La voz de Cristo estará en ese ángel mensajero, en ese profeta mensajero. Es un profeta dispensacional con el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, para darlo a la iglesia del Señor Jesucristo y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese mensaje del evangelio del reino, predicado por el ángel del Señor Jesucristo, ungido por Jesucristo, es el mensaje que revela la segunda venida de Cristo.
Es el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Así como el mensaje del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para la dispensación de la gracia. Pero el mensaje para la dispensación del reino es el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del Evangelio del reino, dando a conocer la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será llena la tierra del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Habacuc, capítulo 2, verso 13 al 14, nos da testimonio de esto que estaría sucediendo en este día postrero. Y el profeta Isaías, en el capítulo 11, verso 9, también nos dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Es llena la tierra del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la promesa para los hijos e hijas de Dios para el día postrero, en la profecía final para esta generación. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Cristo, la trompeta final, esa gran voz de trompeta, la profecía final para esta generación. Ahora hemos visto lo que es la trompeta final o gran voz de trompeta. Es el mensaje del Evangelio del reino. Es la voz de Jesucristo revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y ahora, en Apocalipsis, capítulo 22, y verso 16, y verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. ¿Qué cosas? Estas cosas que están profetizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Solamente conociendo el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, es que los seres humanos podrán conocer estas cosas que deben suceder pronto. Podrán entender el cumplimiento de ellas a medida que van siendo cumplidas. Ahora nosotros estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo en que las profecías del día postrero deben ser cumplidas. Pero ¿cómo vamos a entender esas profecías y el cumplimiento de ellas? Por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, por medio del mensaje del Evangelio del reino, traído por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para entender las profecías del día postrero y para entender el cumplimiento de ellas a medida que van siendo cumplidas. En febrero 28 de 1963 apareció en el cielo
esta nube. Y esta nube fue declarada una nube misteriosa, porque apareció a 26 millas de altura, donde no hay humedad, donde no hay neblina y donde los aviones no vuelan. Por lo tanto, no se puede formar una nube allá, a esa altura. Y fue declarada una nube misteriosa. La ciencia no supo lo que sucedió para la formación de esa nube. Pero esa nube es muy importante en el programa de Dios. ¿Habla la Biblia acaso de alguna nube? Vayamos a San Mateo, capítulo 24, y veamos a ver si habla de alguna nube. Capítulo 24, verso 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Nos habla la Biblia de una nube del cielo? Veamos también a San Marcos, en el capítulo 13, verso 26 al 27, dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿nos habla la Biblia de una nube en el cielo? El mismo Jesucristo nos habla de esto. Y en San Lucas, capítulo 21, verso 27 al 28, el mismo Cristo nos habla aquí, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. ¿Nos habla la Biblia de una nube? El mismo Señor Jesucristo. Y nosotros lo creemos porque Cristo lo dijo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, porque la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos está cerca. Y en el 1963 apareció esta nube. ¿Y cuál es el misterio de esta nube? Fueron 8 ángeles que fueron fotografiados en esta nube. Fue una nube formada por ángeles. No fue formada por humedad, no fue formada por neblina, no fue formada por agua, fue formada por ángeles. Por eso es una nube de gloria, no una nube de agua, una nube de gloria, en donde 8 ángeles estaban allí presentes en sus cuerpos teofánicos de la sexta dimensión. Allí estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, comenzando con San Pablo y terminando con el reverendo William Marion Branham, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo y mensajero para la séptima edad de la iglesia gentil. Y allí también estaba otro ángel diferente a los demás, el cual vendría en carne humana en el día postrero, así como vinieron en carne humana los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Esos 7 ángeles mensajeros son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, de los cuales nos habla Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Nos dicen estas escrituras que son los 7 candeleros o 7 lámparas
que están delante de Dios, y también nos dice que son los 7 ojos de Dios, y también nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Y vinieron en carne humana, manifestados estos mensajeros de Dios. Fueron los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Pero cuando terminan las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, viene el ángel mensajero, que era diferente a los demás, y viene manifestado en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para sonar la trompeta final, esa gran voz de trompeta, y hablar directamente a la iglesia del Señor Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abrirle estos misterios correspondientes al día postrero. Abrir el misterio del 7º sello, abrir el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Este es el tiempo del y para el ministerio de este ángel, que era muy diferente a los demás, el cual está también aquí, el cual formó el cabello del Señor. Esta foto, formada por 8 ángeles, si usted la gira así, usted verá el rostro de Jesucristo formado con esta nube. Formado por estos ángeles está el rostro del Señor. Y ahora podemos ver cómo apareció en el cielo esta señal de esta nube prometida por Jesucristo y por otros profetas a través de las diferentes profecías. En el libro del Apocalipsis también nos habla que vienen las nubes. Ahora podemos ver la importancia de esa nube. En Apocalipsis capítulo 10 también nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, vuelto y tenía un librito, y tenía en su mano un librito abierto. Es la venida de Cristo, con el librito abierto de los 7 sellos, con el libro de la redención, para traerlo a su iglesia, para entregárselo al último profeta mensajero, al ángel del Señor Jesucristo, para que se lo coma y lo comparta también con su iglesia, con la iglesia del Señor Jesucristo, al cual se lo daría en forma de mensaje. Y así, ese ángel mensajero de Jesucristo, siendo el siervo fiel y prudente, que estaría en el día postrero, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, dándole el alimento espiritual de la palabra de Dios a los hijos de Dios, dándole el alimento espiritual del evangelio del reino, dándole el alimento espiritual del mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá. Ese es el siervo fiel y prudente, bienaventurado, al cual su Señor pondrá sobre todos sus bienes. O sea, que lo adoptará. Será adoptado él recibirá la transformación de su cuerpo, y también los escogidos del día postrero recibirán la transformación de sus cuerpos, y los muertos en Cristo recibirán la transformación, la resurrección en cuerpos eternos. Esto es prometido para el día postrero, y por eso en la profecía final para esta generación todas estas cosas son dadas a conocer. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. ¿De qué cosas? De todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y a quién él dice que ha enviado? A su ángel mensajero. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿No lo sabían? Pero por medio del mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final, lo hemos sabido. ¿Y cuántos sabían que la señal del Hijo del Hombre, prometida en la Escritura, ya se cumplió en febrero 28 de 1963? ¿No lo sabían? Pero ahora sí lo sabemos. ¿Y ahora? ¿Dónde es la manifestación final de Cristo para el tiempo final? Para hablarnos estas cosas por medio de su ángel mensajero. Así como para cada edad fue en el territorio donde Dios envió el mensajero. Para el día postrero, Dios envía su ángel mensajero en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para la manifestación final de Jesucristo en el día postrero, dándonos la profecía final. La profecía para esta generación del día postrero. Y podemos ver que es por medio de su ángel mensajero, el cual se come ese librito y luego profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Habla las bendiciones de Dios para los escogidos de Dios, les da a conocer todas estas cosas que deben suceder, y también da a conocer los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana en este día postrero. Pero también da a conocer las bendiciones que vendrán sobre la iglesia del Señor Jesucristo, para ser transformados, adoptados e ir a la cena de la boda del Cordero en este día postrero, y los muertos en Cristo ser resucitados también. La última profecía, la profecía final para esta generación. Hemos visto cuál es la profecía final. El mensaje del evangelio del reino, que es un mensaje profético, que contiene todas las cosas que han de suceder. Y por eso es un mensaje profético, porque da a conocer las cosas que han de suceder. En ese mensaje es profetizado todo lo que ha de suceder. Y ese mensaje hemos visto que es el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Hemos visto también quién es el profeta final, con el mensaje final, con la profecía final. Es el ángel del Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu de Cristo en el día postrero, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con ese mensaje llamar y juntar a todos los escogidos de Dios para ser preparados, para ser transformados en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio darles testimonio de la profecía final para esta generación. Que las bendiciones de Jesucristo contenidas en la profecía final sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados y vayamos a la cena de la boda del Cordero. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros al misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por la profecía final para esta generación. Pasen todos muy buenas noches y Dios les bendiga a todos.
Bueno, gracias a Dios por esta bendición.